Y el paciente cerrado, no, sácamelo porque me duele. Y cuando un diente duele, tienes que sacarlo. El día de hoy vamos a continuar con un capítulo más del podcast Más allá de tu sonrisa. Después de algún tiempo nos encontramos hoy con la doctora Nadia, quien es miembro del equipo. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Muy tímida, muy tímida. Sí, un poquito al inicio. Bueno, queríamos empezar o queremos desarrollar en esta oportunidad un tema que es muy amplio en verdad y es el cómo el profesional y el paciente entiende el problema odontológico. Es decir, me duele una muela y cómo yo como paciente entiendo ese problema o me faltan muchas piezas y cómo yo entiendo ese problema. Y cómo el profesional también entiende ese mismo problema porque el paciente viene, se lo presenta al odontólogo y, oye, resolvamos este problema Tengo juntos. esto y ayúdame con esto y ya. Y ayúdame con esto. Entonces, lo que queremos intentar el día de hoy es resolver un poco ese problema, contando un poco nuestra experiencia en nuestra rutina de trabajo juntos, nuestras labores, nuestras funciones, las cosas que hemos aprendido juntos, las que seguimos aprendiendo, los proyectos que tenemos juntos, y basar un poco esa experiencia, no para contar nuestra experiencia, sino para poder ayudar a través de este podcast, de esta narrativa que vamos a hacer el día de hoy, al público en general en cómo se debería entender el problema odontológico y cómo el odontólogo entiende el problema odontológico. Usted, doctora, que es una de nuestras estrellas dentro de la clínica, ¿cómo entiendes, Nadia, el problema odontológico desde tu punto de vista como profesional, como odontólogo? Es que justo lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Que hay pacientes que vienen y dicen, ay, me duele un diente, ¿no? Y básicamente no es que solamente les duela esa zona, porque a veces te puede doler ese dientecito, pero se irradia a más cosas. Entonces, es cómo le hacemos también entender al paciente que no nace solamente de ese diente, sino que puede ser no sé, algo que se viene desencadenando desde hace ya más tiempo atrás. Más o menos. Claro, porque un problema, por ejemplo, en el caso de una caries, ¿no? Una caries no duele el día que aparece o cuando se empieza a desarrollar, como en pediatría, por ejemplo, ¿no? Que el diente viene cariado, pero ese diente tú observas al papá, a la mamá y dices, eso no se carió en este momento. Ajá. Es como que traen a un paciente y dice, ay no, le empezó a doler el diente ayer, pero obviamente no viene de ayer, ¿Y cómo, sino viene de más atrás. ¿Y cómo haríamos entender a la persona, o en este caso a los pacientes, porque en este ejemplo que te pongo del caso pediátrico, no solamente es el pediátrico, sino también son los papás, ¿no? Y ese es el punto que queremos atacar hoy, ¿no? Entonces, como profesional, ¿qué hacer ante esa situación? ¿Cuál es tu estrategia cuando te enfrentas a ese caso? Cuando me enfrento a casos de niños es un poquito más complejo porque no es solamente... Tienes al paciente que no te puede explicar su dolor, pero que quien te lo explica son los padres. Entonces tú tienes que ir de poco en poco preguntándole, ya papi, ¿cuándo empezó, no sé, el primer dolor? O ¿cuántas veces al día lo cepillan? Porque obviamente el niño necesita ayuda para poderse higienizar. Y si el niño va y se cepilló y dice, ya me cepillé, ¿cuenta como cepillado? Es que en realidad, por eso digo, es un trabajo en equipo, desde el niño, el papá y el odontólogo. No es lo mismo cuando un paciente ya viene más deteriorado, cuando un paciente viene con múltiples pérdidas de dientes, un problema ya de desgaste. Cuando te enfrentas a estos casos, ¿cuál es tu perspectiva? Y el paciente viene y te dice, doctora, solamente quiero que me arregle este diente, póngamelo. ¿Qué haces en ese caso? Ya, por ejemplo, anécdota justo, llega un paciente y dice, sí, porfa, revísame mis dientecitos, pero quiero empezar con este. Ajá. Obviamente todos buscamos estética, lo que todo el mundo quiere ahorita, claro, es sonreír con confianza y bla, bla, bla. Pero va un poquito más allá de lo estético también. Ok, pero el paciente quiere Pero el paciente quiere, ¿sabes qué? Quiero tener mi diente blanquito, quiero tener mi diente completo, y uno tiene que explicarle, ok, yo te puedo dar la solución, yo te puedo ayudar, pero quiero que entiendas que te puedo durar mucho tiempo como te puede durar poco, porque él tenía los 4 dientes de aquí, pero en la parte posterior
no había con qué masticar, no había estabilidad masticatoria. Ok, entonces, en ese caso que el paciente exige algo muy puntual, lo que él solicita es compatible con lo que le ofrecemos, que es una pregunta que nos hacíamos antes de empezar a hablar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa parte? Que a veces lo que solicita el paciente no es compatible con lo que realmente necesita. Es que ahí justo también tenemos maquetas para explicarles. Entonces, es como decirle, ya, yo te voy a dar la solución, yo te puedo brindar la estética como solución de ahora. Te puede durar un mes, te puede durar 3 meses, te puede durar 1 a 2 años y está completamente bien. Pero que entiendas que yo te ayudo ahora, pero que te comprometas que más adelante tienes que recuperar también la estabilidad masticatoria. Entonces ellos se quedan con ese chip de ya, ok, me están ayudando ahora, pero que me ayuden ahora no significa que me va a durar para siempre, porque corre el riesgo de que se le vuelva a caer esa carilla en este caso que se le eche. Entonces ella se va con esa conciencia, ok, yo voy a comer, pero ya no tengo que comer con esos dientes. Necesito mis dientes, o sea, para poder masticar. Entonces, ese paciente hoy ya se fue con ese chip y dijo, ok, regresen en una semana, hacemos la evaluación, pero se fue preguntando ya cómo puedo rehabilitar mis dientes de la parte posterior. ¿Qué opciones tengo? Cosa que no venía con esa idea, tenía curación y ya. Y en ese caso, específicamente, yo te pregunto, ¿lo que el paciente solicita es compatible con lo que se le debe ofrecer? No del todo, porque a mí me hubiera gustado iniciar quizás con otra cosa, quizás devolviéndole la estabilidad, pero hay veces en que el paciente quiere lo que quiere, pero hay que hacerle entender también que lo que quiere no siempre es lo que necesita. Sin embargo, estamos también para ayudarlos. Entonces, si un paciente viene con esa... Porque hay muchos pacientes que se ponen como medios retraídos, que no sonríen tanto. Más herméticos, sí. Que como que quieren determinar un poco las reglas del juego, quieren dar las indicaciones. Y es ahí donde nosotros empezamos a concientizar un poco. Es como, ya ok, los dos estamos en el módulo, tú dime lo que quieres, tú dime lo que necesitas, pero quiero que entiendas que desde un punto de vista un poquito más amplio, lo que tú quieres no es necesariamente lo que se te tiene que dar ahora, sino que hay una serie de pasos que tienes que seguir para poder llegar a obtener lo que sería ideal, por así decirlo. Y yo voy calentando ahí un poquito el terreno de lo que queremos explorar en los próximos minutos. ¿Por qué crees que el paciente experimenta esa sensación de no querer abrirse a una opción de tratamiento más amplia? ¿Qué a ti te podría decir que el paciente tiene? No quiero decir la palabra, pero ya sabes, creo que cuál es la palabra que no quiero decir, para dejarte ahí un poco el campo abierto, pero ¿por qué el paciente no llega a abrirse completamente ante una propuesta de solución, en este caso un tratamiento? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hay pacientes que a veces se limitan mucho a que se les ofrezca, o sea, todo integralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te dicen, no, es que mi dolor es solamente aquí, ayúdame con eso y listo. Pero tú dices, ya, ok, sí, es solamente ahí, pero me gustaría poderte ayudar con esto. Entonces, a veces se trata de concientizarlos un poquito también dentro del módulo. Pero la pregunta va más a lo previo del paciente, a por qué el paciente viene un tanto hermético. ¿Por qué crees que el paciente vendría un poquito hermético a abrirse a tu opción de tratamiento, que en este caso es integral y que sabemos que eso nos va a hacer llegar a un buen resultado, ¿no? A veces los limita el tema económico también. Ese es un punto muy importante, el tema de presupuesto. No entremos todavía en tema de presupuesto, porque el tema de presupuesto es como que ¿hay o no hay? Entonces, claro, ¿lo puedo o no lo puedo? Pero yo creería que ese hermetismo del paciente va un poco por la confianza que le brinda el establecimiento o en este caso la imagen de la comodidad odontológica que nos hemos ganado frente a los pacientes. Sí. Hay pacientes que llegan super light y te dicen, sí, es que me recomendaron la clínica y entran a las instalaciones y ven todo y dicen, pero ya esto me ofrecen acá, entonces me quedo acá. Y luego vienen contándote experiencias de otros sitios que tú dices, ok, bueno, está bien lo que te ofrecieron, pero lo que yo te puedo ofrecer es esta experiencia.
con todo el equipo que tenemos. Y es como que se sienten un poquito más a gustos quizás. Más seguros. Con más la experiencia que les estamos brindando. Sí me ha pasado bastante. Claro. Porque, acá. ¿cómo es la historia de un paciente que ya pasa? Que, por ejemplo, imagínate que encuentras un paciente con endodoncias, con coronas, incrustaciones, y cuando le empiezas a indagar su historia odontológica, ¿qué encuentras a nivel de su historial dentro de la parte de sus experiencias odontológicas? ¿Te cuentan buenas historias? ¿Te cuentan historias de repente desconfianza, de malas experiencias? ¿Qué es lo que más común encontramos en esa narrativa de los pacientes? La experiencia más común que encontramos. La que se me repite ahorita con los pacientes que vienen para ortodoncia es, ¿sabes qué? No veo resultados. Y es como... Ya, mira, ok, empezamos a indagar un poquito la historia, cuánto tiempo empezaste a utilizar ortodoncia, bla, 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 bla. Y si es lo que hacemos acá, que tenemos el tema de las fotos, nuestros exámenes y todo eso, entonces ahí yo sí con seguridad les digo, ¿sabes qué? La ortodoncia que te podemos brindar acá es, empiezas hoy, haces tu fase de alineamiento y dentro de 3 meses recién empiezas a ver resultados. Porque obviamente toma un poquito más de tiempo poder alinear. Entonces, por ahí con el tema de la ortodoncia. Con el tema de endodoncia, con el tema de carillas y eso, por ejemplo, en las endos, ya sabe que se trabaja a veces 3 sesiones. Entonces, hay pacientes que es un poquito difícil convencerles el tema de rehabilitación post-endodoncia. Porque ellos entienden, ya ok, me hiciste la endodoncia y listo, restáuramelo. Pero lo que no entienden es que post-endodoncia hay ciertos cuidados que deben tener. En este caso nosotros lo trabajamos con restauraciones tipo incrustación. Hay casos que han venido que se han hecho endodoncia y esas endodoncias o regresan nuevamente con una recidiva de infección o fracturadas. Y algunos de los casos que regresan así son porque se restauraron directamente con resina. Y hacerles entender eso al paciente es a veces complicado porque lo quieres explicar con términos netamente tuyos, pero es con el paciente, ya, pero ¿por qué me pasó? Ok, entonces, yo tomo todo el hilo que tú acabas de narrar, porque la pregunta partía en, oye, ¿qué encuentras dentro de la historia del paciente que tiene múltiples tratamientos, restauraciones, coronas, y él te empieza a contar su historia, ¿no? Hace 20 años atrás me hicieron esta corona, y hace unos 10 años atrás perdí este diente, y aquí me pasó esto, y aquí me pasó esto, y luego tú encuentras que una endodoncia no fue rehabilitada de repente con una restauración tipo incrustación, como normalmente hacemos dentro de la clínica, y son como, ok, no estoy yendo contra nadie, ¿no? Pero encuentras una inconsistencia tanto a nivel de la experiencia como a nivel de lo ejecutado dentro de la boca de la persona. Entonces, ya para no divagar más en lo que queremos explorar el día de hoy, que es la perspectiva del paciente con respecto al problema odontológico y la perspectiva del doctor o del odontólogo frente al problema odontológico, porque ellos dos participan de esta solución, y hay uno más, que es el que no vamos a hablar, que es el sistema público, pero el entendimiento de parte del odontólogo y el entendimiento de parte del paciente. Bueno, entonces, luego de este preview, de este resumen o lo que hemos querido contextualizar, centrémonos en algunos aspectos que son, por ejemplo, los tipos de pacientes. ¿Qué tipos de pacientes son los más comunes que te han tocado a ti? A ver, contemos dos tipos de pacientes que te hayan tocado, que los tengas acá, y 2 tipos de pacientes que me hayan tocado a mí, que yo los tenga acá. Cuéntame uno. Ya, a ver, yo que me inclino por un poquito de la endo, a veces tener que convencer al paciente es un mundo, ¿ya? Un día llegó una paciente, sácame el diente, me duele. Y yo lo reviso, pues, el dientecito, ¿no? Estaba el diente completo, carita oclusal, una lesión de esmalte, literalmente con dentina, ¿ya? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No hay que sacarlo porque todavía tiene solución. No, sácamelo. ¿Pero le dolía?
le dolía. Ajá, ya. O sea, al aire le dolía, al frío le dolía, o sea, le dolía todo. Y yo, ¿no? Tocó sentarlo, tocó sentarme, tocó ponerme seria y tocó decirle, ¿sabes qué? No. O sea, lo que tú necesitas no es sacarte el diente, es una curación simple. Y el paciente cerrado, no, sácamelo porque me duele. Y cuando un diente duele, tienes que sacarlo. Y es como cambiarle el chip al paciente que está cerrado, sácamelo. Porque yo ya tengo esa idea desde hace mucho tiempo, porque antes era así, te duele el diente y te lo sacabas. Claro, la generación de nuestros padres vienen de eso. Sí, entonces eso ha sido un caso complicado de una paciente que se le logró cambiar la idea, sí, porque ahora es como que le duele un diente, regresa, se lo revisamos y se lo cura. Pero sí hay pacientes que llegan con una idea de no, tengo un dolor, sácame. Y es un poquito también complejo tratar de cambiarle la mentalidad una idea a un paciente que ya tiene tiempo con otra creencia. Entonces, este no es un tipo de paciente, pero, o sea, complemento ahí tu paciente, que hace poco me tocó una consulta de una paciente ya de unos 40 años y nunca había ido al dentista. O sea, no es que nunca se había curado un diente porque no tenía ni una sola restauración en su boca, pero tenía múltiples piezas cariadas. Yo le pregunto, ¿a usted le gusta el dulce? Sí, mucho, y compatible con lo que encuentra en la boca. Entonces, y son como de esos pacientes de cómo esta persona no cambió su mentalidad antes. O sea, cómo 20 años atrás, cuando tenías la mitad de tu vida, no decidiste hacer algo preventivo y hoy ya tienes piezas quebradas porque tenía ya remanentes en la boca, ¿no? Entonces, el cambiar un poquito la mentalidad rígida de los pacientes es un tipo de paciente, difícil de cambiar, ¿no? Sí. Te cuento otra. Este paciente es más peculiar. Este es un paciente que es un caso muy complejo, pero que viene completamente abierto a lo que tú le propongas y a tus soluciones. Hay pacientitos bien confiados también, que lleguen y dicen, no sé, es que también es como la experiencia que se les está brindando desde atrás, ¿no? Claro. Es como, ok, mira, te podemos brindar un paquete y una experiencia de pack limpieza, ok. Lo bueno que tenemos es la cámara intraoral. Que es una herramienta espectacular para que concientices. El paciente vea, o sea, el paciente ya tú le dices, tienes una lesión cariosa, tienes placa, tienes esto. Ah, ok, si se lo dices, él te dice, bueno, ¿no? Pero si se lo muestras, es una cosa muy distinta, porque cuando ya ellos lo ven, es, sí lo tengo. Entonces, el doctor que me está atendiendo, la persona que me está hablando, me está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque es un aval para nosotros también, pues, ¿no? Porque le decimos, tienes esto, y que ellos lo visualicen, es, ok, ya lo entienden, ya lo procesan, y es mucho más sencillo poderle brindar como que la solución al problema, más o menos dice. Claro, o sea, te contaba sobre este tipo de paciente que tú terminas escribiéndolo. Este tipo de paciente para mí es muy peculiar porque me ha pasado y es que el caso es muy complejo, pero la persona viene tan abierta a que tú le des una solución que ese caso complejo se vuelve simple. No porque la solución sea simple, sino porque la persona está dispuesta a colaborar para que la solución sea simple. Y ese paciente es espectacular. El caso es difícil, pero ¡boom!, lo solucionas rápidamente. Es una muy buena experiencia con varios pacientes. Ve pensando en tu otro paciente. Estaba justo acordándome de una paciente que trabajamos juntos, ¿se acuerda? Claro. Que está programada para hacer endo también. Pero primero le hemos hecho todo el estético, implantes en la parte posterior, mientras se rehabilita. Y fue una paciente que vino, dijo, ¿sabes qué? Ayúdenme. O sea, fue así, ayúdame porque nunca me he hecho ver de dentista. Y tenía dientecitos fracturados. Se le hizo una cirugía en un día, se le sacó, bla, bla, bla. Al mes se le instaló y ella ahorita ya está para rehabilitación. O sea, ese tipo de pacientes que se comprometen también, para mí son los mejores. Claro, son de estos pacientes, encajan en este tipo de pacientes, encajan en ese perfil. Encajan en ese paciente que se deja ayudar y es mucho más fácil. ¿Tienes otro ya en la cabeza? Otro paciente. Tenía esos 2, 3. Luego, ahorita los que me gustan, o uno que de verdad estoy bastante contenta, son con casos de niños. Que los papis, cosa que antes siento que no había tanto eso, los papis ahora ya se preocupan un poquito más por la salud dental de los niños.
es como que ya les empiezan a tener esa educación en cuanto a su salud dental, cosa que yo siento que antes se había dejado de lado. Entonces, hay niñitos que llegan, ok, felices, los atienden, y hay otros que sí llegan un poquito más asustados, que ese es el punto que quiero ir, que los papis no asusten tanto a los niños, porque no es como que un castigo traerlos, sino claro, es algo si no tomas la beneficioso para sopa, ellos. te voy a llevar al dentista. O sea, va a tomar la sopa, pero le estás haciendo un daño tremendo al niño porque Su ya experiencia. relaciona mala experiencia con quizás una profilaxis que es preventiva, pero el día que quieras llevarlo para que le hagan su profilaxis de control, en su cabeza va a estar seteada, oye, odontólogo me va a hacer doler, no voy, y ahí empieza ya la historia de repetidas malas experiencias, fracasos. Entonces, padres... Que justo hay pacientes adultos que llegan y también me dicen eso, ¿no? Como, no, es que el dentista no me gusta porque siempre me metieron el chip o el sonido de las piezas. No me gusta el sonido de las piezas porque siento que me hacen daño. Y es también ese tipo de paciente que hay que irle hablando de poquito en poquito para que tú puedas como que ya... Cuando ya le hablas chévere, el paciente se suelta. Pero también cuesta hacer que se suelte. Sí. Entonces, ahora yo te hablo de otro tipo de paciente. Y este es un paciente que no tiene casi nada grave, que su caso es sencillo, pero se vuelve muy complejo, porque el paciente tiene una expectativa o es altamente exigente. Y es ahí donde viene el realismo de lo que se puede lograr y lo que no se puede lograr con la odontología. Por ejemplo, mi filosofía es, si yo voy a atender un paciente joven que me exige tipos de tratamientos que incluyan desgaste dental, prefiero convencer a ese paciente de que no se lo haga por ahora, que se lo haga después cuando ya lo necesite, porque va a necesitar un upgrade de su juventud. Todos cuando envejecemos, cuando el tiempo va pasando, queremos volver a vernos jóvenes. Entonces, nosotros, o mi filosofía ahí es convencer a la persona que no se haga un tratamiento invasivo, porque mantener la biología y el cuerpo con menor cantidad de modificaciones posible es mucho mejor de cara al futuro. Entonces, a veces casos muy sencillos suelen ser muy complejos desde la parte del profesional, porque la expectativa del paciente es muy alta, porque ese paciente recuerda que ya no tiene muchas cosas por hacer, ¿no? O un paciente que quiere hacerse ortodoncia por una giroversión o un diente chuequito al mínimo, y hacer una ortodoncia de ese tipo, dices, pucha, pan comido. No es pan comido, para nada, porque pan comido es solucionar desde tu punto de vista lo que tú ves fácil, pero ese paciente no ve eso, ese paciente ve más allá, es más exigente, es más difícil. Entonces, así un caso sencillo se convierte en un caso mucho más complejo, ¿no? Sí ha pasado con pacientes de ortodoncia que por 2, 3 dientecitos hemos hecho refinamientos y a veces es que no termina como quiero, es que no termina como quiero, no termina como quiero. Y ahí vamos otra vez a explicarles, porque todo es explicación siempre, ¿ya? Vamos otra vez a explicarles, así es como debería verse, pero no es como él quiere verse, porque ellos buscan otra cosa. También depende mucho de la perspectiva que tiene el paciente. Exacto, de sus expectativas. De sus expectativas, claro. Porque eso es muy subjetivo también a veces. A mí me gusta algo, pero a ellos les puede gustar otra cosa. Entonces, ahí también es un debate con el paciente. Y entonces ahí enlazamos con el otro tema, ¿no? Ya hablamos de los tipos de pacientes, hablemos de los tipos de odontólogos. No hay una clasificación de odontólogos, pero intentemos hablar de los tipos de profesionales que somos, ¿no? ¿Qué tipo de profesional, sin encajarte en algún tipo de descripción, pero cómo te describirías como odontóloga a la hora de llegar al paciente? ¿Cuál es tu estrategia para poder llegar a un paciente? Uy. Es que yo soy muy tranquila, muy... Más paz y amor. Sí, piénsenlo. Todo está bien. Todo está bien hasta cierto punto. Hasta que abres la boca. Claro, porque es como que, a ver, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿no? Pero obviamente al inicio uno siempre quiere darle la confianza al paciente. Claro. Pero la confianza siempre llega hasta cierto punto, pues, ¿no? Entonces, se puede decir 50 buena onda y 50 muy, rígida, muy regla. Rígida, sí, porque si no, no hay forma de hacerte llegar o que el paciente te pueda respetar. Porque
Porque pasa que nos ven muy jóvenes a veces. Pregunta, ¿y siempre has sido 50% abierta al paciente y 50% rígida? ¿O en algún momento fuiste menos rígida y más abierta a lo que el paciente? ¿O te has ido formando? Me he ido formando. Uh-huh. Entonces, ¿tu nivel de rigidez va a endurecer con el tiempo? ¿Te vas a volver quizás 70% rígida y 30% más apertura? No porque no quieras dar la solución, sino porque a veces uno tiene que poner esa postura para poder marcar la línea entre lo que es adecuado y no para el paciente. Sí, porque a veces sienten que les hablas muy ligero y no lo toman en serio. Entonces creo que eso también ha ido haciendo que me ponga un poquito más rígida. Porque entrar y sonreírles, eso ya pues, espectacular, todo bien. Parte de ingresar un módulo, estar tranquilos, el ambiente y todo eso. Pero a veces la sonrisa no quiere decir que sea muy llevada. O vamos a hacer lo que tú quieres. Exacto, entonces a veces eso te hace ser un poquito más serio, porque tenemos perfiles que también son muy serios y que se ríen en ciertos momentitos. Entonces todo depende de cómo te quieres presentar delante del paciente. Hay pacientes que te pueden ver muy cálido, muy tranquilo, muy risueño, igual respetan tus ideas. Pero hay pacientes que te ven así y no eres para nada serio. Entonces, todo depende también del tipo de paciente al que te enfrentas, yo considero. Ok. Y así como hay varios tipos de pacientes, hay varios tipos de... Porque los odontólogos también somos seres humanos y también estamos afectos a emociones, a temas de frustración, a temas de pena, de repente cosas que no nos están pasando bien y también tenemos que saber manejar esa situación externa con la situación del paciente. Entonces, muchas veces también eso determina, ¿no? Y ¿tienes algún tipo de estrategia que te permita apartar el lado personal del lado profesional? ¿O hay alguna ocasión en donde tu lado personal te haya jugado en contra a la hora de enfrentar un problema odontológico? Uy. ¿O consideras? Como cualquier ser humano, ¿ya? Obviamente hay días en los que uno está más feliz, más happy, más alegre y tú atiendes a los pacientes. Genial. Pero hay días en los que por más que tú no quieras ser tan serio, estás un poquito más serio de lo normal, porque obviamente tu mente, por más que la quieras despejar de ciertos problemas, hay unos que vas a cargar. Pero lo que siempre hemos dicho o tratado de recalcar, ya, ok, las cosas personales las dejamos pasando esa puerta. Y aquí ya es otro ambiente. Pero hay días y días. Pero igual el ambiente acá es muy chévere. Pero yo creo que eso es también un entrenamiento, porque a mí también, por ejemplo, antes me afectaba mucho lo que me decía un paciente y yo con el tiempo considero que he ido desarrollando un poco de hermetismo ante lo que me afecta y lo que no me afecta. Yo voy ahí, hago bien mi trabajo, hago lo mejor y si el paciente acepta o no acepta el tratamiento, para mí es suficiente y si el paciente me dice gracias, ya hice mi trabajo. Si acepta o no acepta, es la cereza del pastel, pero si me dijo gracias, ya es suficiente. Porque el objetivo es que el paciente entienda. En una consulta, el objetivo es que el paciente, para mí, el objetivo es que entienda. Sí, y cuando le dices, no hay más preguntas, no. Ya tú ya te sientes satisfecho porque dices, ok, logré mi objetivo. Todas sus dudas. Sí, eso sí. Bueno, y después de haber dado la vuelta por ahí, el equipo técnico ya nos informa que vamos como 25 minutos. Y ya tenemos que ir cerrando el tema. Hemos explorado el problema odontológico al principio desde la parte de la visión del paciente y del odontólogo. Hemos contado experiencias, hemos analizado tipos de pacientes, tipos de odontólogo, que no existe una clasificación, es algo que ha fluido acá, por si acaso la comunidad odontológica no vaya a pensar que estamos clasificando a los odontólogos. Y lo que queremos hacer es cerrar este tema con cuáles son las recomendaciones o qué recomendaríamos a nuestros pacientes y cómo ayudar a la población en general para desde donde nos estén viendo, ¿no? Por ejemplo, con la tecnología con la que contamos en Nordent, que es la tecnología CAD/CAM que nos permite hacer un diente en una sola cita, ¿qué mensaje podrías dar al paciente que experimenta un problema que no sabe cómo solucionar y que a veces nosotros lo solucionamos en una sola cita, ¿no? Que en base a todo lo que hemos
hablado y en base a más o menos lo que te estoy hablando, a esas personas que de repente no saben cómo encontrar la solución, ¿qué les diríamos? Que no saben cómo encontrar la solución, ¿qué le diríamos? Como veníamos hablando la vez pasada, hay muchos pacientes que esperan a tener un dolor para acudir al dentista. Entonces, siempre es bueno la prevención. Nunca está de más acudir quizás a una limpieza, a una consulta o algo. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar quizás a detectar ciertas lesiones que van un poquito más allá. Lo bueno, y lo que me gusta de acá, lo que venía mencionando, es que tenemos la cámara intraoral y que ahorita también contamos con el sistema del escáner digital. Eso a mí me encanta también porque es un plus y que los pacientes ven ya toda su boca, toda su mordida, todos sus dientes y tú les ves el rostro de decir, esa es mi boca. Y tú les dices, sí, esa es tu boca y esto es lo que nosotros podemos modificar con estos dientecitos que tienes acá. Entonces, nunca está de más acudir a una consulta y a una limpieza. Que era el tema inicial del podcast que luego le dimos forma, ¿no? Que ese dolor que no duele tanto, pero que ya te empieza a molestar. Entonces, la prevención, siempre caemos en la prevención. La prevención es la mejor forma de ahorrar tanto presupuesto como dolores y malas experiencias. Entonces, también dejar saber a los pacientes que hoy en día existen tecnologías como el CEREC o un CAD/CAM que nos permite resolver una reconstrucción compleja de un diente en un solo día, o quizás también un implante puesto el mismo día, con un diente puesto el mismo día, una provisionalización inmediata. Esto no es para todos los pacientes, pero existen posibilidades que antes no existían, ¿no? Y que eso lo pueden encontrar no solamente con nosotros, sino que en el mundo, para las personas que nos vean desde diferentes partes, acudir antes de que algo despierte o que algo empiece a doler o que algo empiece a fastidiar, porque cuando empieza a doler o a fastidiar ya es muy tarde. A veces es muy tarde, a veces ya no es tan sencilla la solución, a veces hay situaciones en las que en una misma cita de 2-3 horas les podemos devolver el diente, entre comillas, pero hay situaciones en las que te decimos, no sabes qué, tiene que ser sesión tras sesión, o situaciones un poquito más radicales en las que ya, ahorita no se te puede, extracción, implante, puente o lo que el paciente necesite. Sí. Entonces, mientras más pronto, mejor. Y en ese sentido, entonces, el día de hoy hemos explorado un tema muy importante de cómo entendemos en nuestra institución, en nuestra organización, el problema odontológico y también cómo el paciente quizás lo ve contado desde nuestra experiencia. Por ahí se me han ocurrido un par de ideas para próximos capítulos de podcast. Así que, equipo, ahí se los estoy nombrando. Muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos por acá nuevamente. Gracias. Un gusto.